Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a explorar un tema fascinante. Vamos a hablar sobre la teoría de juegos. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo toman decisiones las empresas en un mercado competitivo o cómo negocian los países acuerdos internacionales? Esas interacciones estratégicas se pueden analizar mediante la teoría de juegos, que básicamente es una herramienta que nos permite entender y predecir comportamientos en situaciones de conflicto, cooperación e inclusive en competencia. ¿En qué consiste? La teoría de juegos es un marco matemático que se utiliza para analizar cómo toman decisiones las personas, empresas o instituciones en situaciones estratégicas. La clave aquí es que las decisiones de cada participante influyen directamente en los resultados de los demás. Esa disciplina nació en la economía, pero su utilidad ha llevado a que se aplique en áreas tan diversas como la biología, política y la psicología. Su objetivo principal es encontrar patrones de comportamiento y predecir cómo los jugadores, ya sean individuos o grupos, actuarán para maximizar sus beneficios. Por ejemplo, imaginemos dos empresas compitiendo en un mercado. Cada una debe decidir si bajar sus precios para atraer a más clientes, pero al hacerlo también afecta las ganancias de la otra. Este tipo de situaciones son perfectas para analizar con la teoría de juegos. Bien, con respecto a la definición de la teoría de juegos, en términos sencillos, la teoría de juegos es el análisis matemático de decisiones estratégicas. Esto se centra en identificar estrategias óptimas, que son aquellas que maximicen los beneficios de un jugador, y equilibrios, que es donde las situaciones en las que ni un jugador tiene incentivos para cambiar su decisión. Un elemento clave de esa teoría es la matriz de Paus, que representa todas las combinaciones posibles de decisiones que los jugadores pueden tomar y los resultados asociados. Por ejemplo, en un juego entre dos personas, esta matriz muestra cómo las decisiones de cada uno afectan tanto sus ganancias como las de otro. Otro aspecto importante es que la teoría de juegos no solo se aplica a conflictos, sino también a situaciones donde la cooperación puede generar mejores resultados. La importancia y relevancia de la teoría en la economía y la ciencia. La teoría de juegos tiene un impacto significativo en varios campos, especialmente en la economía, donde se utiliza para analizar competencia en mercados, por ejemplo, cómo fijan precios las empresas en un mercado. Otro punto es la toma de decisiones empresariales. Acá se hacen la siguiente pregunta: ¿debería una empresa lanzar un producto nuevo? Y como tercer punto, las negociaciones comerciales. ¿Qué estrategias pueden llevar a acuerdos mutuamente beneficiosos? Por otro lado, en la biología evolutiva se usa para entender la competencia entre especies y cómo ciertas estrategias garantizan la supervivencia. Por ejemplo, los comportamientos altruistas en animales pueden explicarse como estrategias evolutivas. En la política, la teoría de juegos ayuda a analizar dinámicas como las negociaciones entre países o las estrategias electorales. E inclusive en la psicología, proporciona una base para entender cómo las personas toman decisiones en situaciones de conflicto o cooperación. Conceptos clave. Dentro de la teoría de juegos existen tres conceptos fundamentales. El primero es la estrategia, que es el plan de acción que un jugador sigue en un juego. Estas estrategias pueden ser puras, que es cuando el jugador elige una única acción, o mixtas cuando asigna probabilidades a diferentes acciones. Otro concepto clave es el equilibrio de Nash, que es una situación donde ningún jugador puede mejorar su posición cambiando unilateralmente su estrategia, dado que los demás jugadores se están haciendo. Este concepto es fundamental para entender situaciones de estabilidad. Y por último tenemos el juego de suma cero. Este tipo de juego, en las ganancias de un jugador equivalen exactamente a las pérdidas del otro. Es decir, el beneficio de uno siempre es a costa del otro. Bien, ahora hablemos sobre algunos ejemplos de la teoría de juegos. Como primer ejemplo tenemos los juegos cooperativos. Aquí los jugadores trabajan juntos para alcanzar un objetivo común. Por ejemplo, en una negociación laboral, los empleados y la empresa pueden llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes y colaboran. 2. Juegos de competencia. En este caso, los jugadores compiten por recursos limitados. Un ejemplo clásico es la competencia entre empresas para atraer clientes. Aquí las decisiones sobre precio,
promociones o la calidad de un producto afectan directamente a las demás empresas del mercado. Y tres, juegos secuenciales. En estos juegos, las decisiones se toman de manera secuencial. Por ejemplo, en una subasta, el orden de las ofertas influye en las decisiones de los participantes posteriores. Bien, la teoría de juegos también presenta algunas críticas. Entre estas incluye la simplificación excesiva, que a menudo los ejemplos asumen que los jugadores son completamente racionales, lo cual no siempre refleja la realidad. Dos, la falta de contexto. Los modelos no suelen considerar factores históricos, culturales o sociales que pueden influir en las decisiones. Tres, predicciones poco confiables. En algunos casos, los modelos generan múltiples equilibrios, lo que dificulta la predicción de un único resultado. Y cuatro, énfasis en la racionalidad individual. La teoría tiende a ignorar aspectos como la confianza o la cooperación a largo plazo, que son esenciales en muchas interacciones humanas. A pesar de estas limitaciones, sigue siendo una herramienta valiosa para analizar y entender situaciones estratégicas. Bien, para finalizar, la teoría de juegos, como ya lo hemos visto, es un campo fascinante que nos permite entender las interacciones estratégicas en distintos contextos, desde la competencia entre empresas hasta las negociaciones internacionales. Esta teoría nos ofrece un marco para analizar decisiones y encontrar soluciones óptimas. Aunque tiene sus limitaciones, su capacidad para moderar y predecir comportamientos la convierte en una herramienta esencial en economía, política, biología e inclusive en la psicología. Bien, eso sería todo. Espero que este video haya sido de su agrado. Nos vemos en el siguiente.